que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, a lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús, no tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Muchas veces vemos que viene el enemigo y si no avisamos, no somos buenas atalayas, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando vemos algo que puede perjudicar a un hermano, a una hermana, con amor tenemos que ser atalayas para ese hermano, para esa hermana. Y Dios nos puso acá así, como atalayas, ¿no? Y Dios nos habla para que hablemos, no nos podemos callar. Cuando Dios, yo no digo, porque voy a ser mentiroso si digo, yo escuché la voz de Dios que me diga, que diga esto. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Yo, te soy sincero, nunca lo escuché. Pero sí, cosas que están en mi mente, en mi cabeza, y que lo pienso, y bueno, Dios está ahí también, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros orando, leyendo la palabra, preparando, vienen pensamientos y lo tenemos que decir para el bien de la iglesia, porque con amor, como decíamos, queremos llegar todos al reino celestial, hermanos, y tenemos muchas luchas acá en la tierra. Por eso Dios nos puso acá, pero a cada uno de nosotros, hermanos, como atalayas. Y hermanos, hoy ¿cómo vinimos ante Él? ¿Cómo nos presentamos hoy ante el Señor? Y justo hoy, ¿no?, que tenemos recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo venimos ante Él? Él, hermano, nos va a enaltecer si venimos humillados ante Él. A Él le agrada que vengamos humillados ante Él. Siempre tenemos que humillarnos ante el Creador de todo, hermanos. Y hoy, hermanos, con el pan, vamos a recordar a Jesús en un rato. Vamos a recordar lo que Cristo hizo con el pan. Y cada vez que bebemos la copa, como dice su palabra, tenemos que acordarnos de Jesús. Jesús quiere que nos acordemos de Él. Pero no solo hoy con el pan y la copa, sino cada día de nuestras vidas tiene que ser así, hermano, cada instante. Es muy grande lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Nunca lo vamos a llegar a entender. Creo que cuando estemos recién en el cielo lo vamos a llegar a entender. Porque es algo muy grande porque, hermanos, la realidad es que todos merecíamos el infierno, porque dice la palabra que no hay uno justo. Todos los días mentimos, todos los días los hijos no hacen caso a los padres. Yo siempre a Mauri, cuando por ahí se pasa conmigo, le digo Fai, él está estudiando inglés, y Fai es 5. Y 5, el quinto mandamiento, le digo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para vos, es para el bien tuyo. Y hermanos, entonces decíamos que con esta copa que vamos a recordar, como dice la palabra, Dios hizo un nuevo pacto con la humanidad. Es lo que vamos a recordar hoy, ¿no es cierto, hermanos? La copa es el nuevo pacto. Y acá me quiero detener un poco hablando de pactos, hermanos. Porque seguramente han escuchado muchas veces que tenemos que pactar con Dios. Y en realidad nosotros no estamos en ninguna condición de pactar con Dios. Él hace los pactos, hizo como 7, 8 pactos en toda la historia. Y el hombre tiene que hacer caso al pacto. El hombre no puede... Sí podemos pactar con un hermano, en una empresa, sí. Vamos a respetar la parte que yo digo y la parte del otro. Es un pacto. Nosotros, ¿qué le podemos decir a Dios que Él nos haga caso a nosotros? Nada, absolutamente nada.
Por eso hay una confusión, lo hemos escuchado muchas veces, me parece a mí, en iglesias, y son por ahí creencias que tenemos, pero no es bíblico, hermanos. Nosotros nos tenemos que regir por la Biblia, lo decimos siempre. Nosotros no podemos pactar, nosotros no podemos renovar ningún pacto, como muchas veces se escucha. ¿Lo han escuchado? No estamos en condiciones nosotros de renovar ningún pacto con Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer el pacto, ese gran pacto que Jesús, el último pacto, el que vamos a recordar, para la humanidad. Y nosotros tenemos que obedecer el pacto. No tenemos que renovar nada, hermanos. Por eso le digo que, como atalayas que Dios nos puso, lo que tenemos en la mente lo tenemos que decir. Porque yo también pensaba de que pactar con Dios. Pero después viene la verdad del Señor y usemos nosotros nuestra mente humana. ¿Podemos pactar con Dios? ¿Podemos decirle a Dios, está bien, vos me vas a dar esto, yo te doy esto si vos me das esto? No existe eso, hermano. No podemos pactar con Dios. Nosotros no tenemos que renovar ningún pacto, solamente venir y en nuestra vida, hermanos, diaria, obedecer el pacto. El pacto es el que cree, es salvo, es simple el pacto, ¿no? De Jesús, tiene muchas cosas. Pero lo último, lo maravilloso, que Jesús dijo, el que cree en mí será salvo. Y ya está anotado el nombre de cada uno de nosotros en el cielo, en los libros de los cielos. Después de aceptar ese pacto, tenemos que cumplir, hermanos. Amén. Nosotros, como decimos, tenemos que obedecer el pacto. No estamos para renovar ningún pacto ni para pactar con Dios. Lo que podemos ir renovar, si queremos, lo vamos a ver, es nuestra manera de pensar. Eso sí podemos renovar. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y esto sí, nos pide la palabra que nos renovemos en esto. Acá sí entra el renovar, no en renovar un pacto con Dios. Podemos renovar un pacto con un hermano, con un familiar, en nuestro trabajo, sí. Pero con Dios, hermanos, no tenemos que renovar nada. Si queremos renovar algo, vamos a Romanos 12:2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Queremos renovar algo? Vamos a lo bíblico. Tenemos que renovar, como dice su palabra, nuestro entendimiento. Amén. Nuestra renovación, hermanos, debe ser nuestro entendimiento en sus cosas, hermanos. Por eso, por ahí si teníamos pensado que estaba bien pactar con Dios, hoy viene la renovación, viene palabra del Señor y nos dice al hombre, no podés renovar nada, vos no podés pactar con Dios. ¿Sí? Hacerle caso a Dios, el pacto de Dios. Hermanos, lo que tenemos que renovar en nuestra mente. Vamos a Efesios 4:23. Con respecto a esto, ¿no? Efesios 4:23, que dice más o menos lo mismo, pero son dos citas bíblicas que tienen que ver con esto. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice. Renovaos, si queremos renovar algo, y a Dios le agrada esto, hasta es un mandamiento, podemos decirlo, que nos tenemos que renovar. No nos podemos quedar quietos, estancados con los mismos pensamientos que teníamos antes de conocer a Cristo. Si seguimos con los mismos pensamientos de antes de conocer a Cristo, es porque la palabra no está haciendo efecto en nuestras vidas, hermano. Y no es porque esté fallando la palabra, sino porque estamos fallando nosotros.
Por eso, nuestra mente sí tiene que ser renovada porque es bíblico, lo dice la palabra. Si queremos renovar algo, vayamos a la palabra y estas dos cosas podemos renovar tranquilamente. ¿Amén? Y ya que hablamos de pacto, también escuchamos mucho en decretar. ¿No lo han escuchado? Decrete, hermano, declare, hermano, ¿no? Podemos nosotros, a ver, vamos de vuelta. Nosotros, usemos nuestra mente en las cosas de Dios. ¿Podemos decretar algo nosotros? ¿Podemos declarar en una oración, por ejemplo? ¿Podemos decir nosotros, yo decreto de que mi hermano va a ser sano? ¿Puedo hablar así? ¿Puedo decir, yo declaro de que el hermano va a conseguir trabajo? ¿Podemos decretar? ¿Estamos en condiciones? No estamos en condiciones, hermano. Y también es algo que se dice en las iglesias también, pero somos atalaya y cuando vemos que algo que está mal, lo tenemos que decir. Y por ahí no es de agrado. Pero como decimos, cada uno va a pagar sus consecuencias. Un día vamos a estar todos en el tribunal de Cristo. Y hasta dice que por nuestras propias palabras vamos a ser juzgados. Pero esto, vamos a la Biblia. No estamos en condiciones, hermanos, de decretar ni de declarar. No podemos decretar o declarar algo. Si yo declaro o decreto, esto va a ocurrir. Que nos libre el Señor de orar así, de hablar así. Porque, hermanos, hasta por nuestras palabras nos va a juzgar el Señor. Pero por eso está la palabra, hermanos, para sacar toda la mentira de que por ahí viene a nuestras vidas. Pero lo vuelvo a repetir, muchas veces el mismo cristiano es culpable porque no va a la Escritura. Por eso el Señor nos dice escudriñar las Escrituras. Y tenemos que ir a las Escrituras. Esta es la verdad, hermano. Entonces, si alguien viene y me dice, Marcelo, decretá, Marcelo, pactá, Marcelo, declará, disculpame, pero estás equivocado. Con amor, capaz que también le hace bien a esa persona y entiende, capaz que viene con toda la buena intención. Pero el enemigo es tan astuto, hermano, es tan astuto que ni nos damos cuenta a veces de que entramos en su mentira. Pero la palabra es luz a nuestras vidas. Y tenemos que ir a la luz, tenemos que ir a la palabra. Y hermanos, somos atalaya y tenemos que hacer el trabajo de atalaya. Porque si no, el Señor un día nos va a decir, en el caso hoy, Marcelo, no fuiste una buena atalaya. Bueno, Señor, pero si digo esto, los hermanos se enojan. Marcelo, vos tenés que hacer, y a cualquier hermano que suba al púlpito, vos tenés que dar la palabra que yo te di. Y punto. Déjame a mí todas las cosas. Y el Señor hace todas las cosas, hermanos. Hermanos, si queremos, porque también dijimos de declarar, ¿no? Si queremos declarar algo, declaremos que somos cristianos. Eso sí podemos declarar. Y el sinónimo de declarar es confesar. Confesemos a todo el mundo, no solo con nuestra boca, sino con nuestro andar, con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento. Declaremos ahí, sí, que somos cristianos, que somos nacidos de nuevo, que Jesús vive en mí. Declarémoslo. Eso sí nos permite la palabra declarar. Y miren lo que pasa si declaramos o si confesamos, que es un sinónimo. Miren lo que pasa delante de los hombres. Vamos a Mateo 10:32. Mateo 10:32 dice, ¿lo tenemos, hermanos? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Amén? Esto
La palabra nos habilita a declarar esto, hermanos. No a declarar en oraciones, yo declaro que voy a ser próspero. Yo decreto que voy a tener una casa quinta. ¿Qué evangelio es ese, hermano? Entonces, viene la luz a nuestra vida y capaz que hoy estamos aprendiendo esto. Pero gloria a Dios, hermanos. Como siempre decimos, estamos en la gracia y hay tiempo de arreglar muchas situaciones en nuestras vidas. Tenemos muchos errores todavía, todos tenemos errores. Pero la intención, hermano, es de ir cada vez más alineado, como el Señor nos dice acá en su palabra. Eso sí, hermano, es lo que tenemos que declarar, lo que tenemos que confesar. Delante de los hombres, dice, ¿no? Y a mí me costó, yo voy a ser sincero. A mí me costó. Pero un día dije, tengo que dar el paso, tengo que vencer esto. ¿Y saben qué, hermanos? Pruébenlo. Se le hace tan habitual después a cada uno de hablar con las personas, de que lo meto a Jesús en todas mis charlas. Lo meto a Jesús. Y predico a Jesús. Lo que tenemos que hacer todos. Y estoy declarando de que Jesús es mi Señor. De que soy cristiano. Eso el Señor nos habilita a declarar, a confesar. Delante de los hombres, dice. Pero lo bueno es que dice que yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué lindo eso, ¿no? Pero hermanos, mire lo feo del verso que sigue. El verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bíblico. Esto es bíblico, esto es Biblia, hermanos. Esto, prestemos atención, ¿no? Porque muchas veces negamos, no solo con nuestra boca, sino con nuestro comportamiento. Negamos que Cristo está en nosotros. Pero hay tiempo de mejorar, hermanos. Todavía hay tiempo. Y el Señor nos ama tanto que pone atalayas para que digan, allá viene el enemigo, cuídense, presten atención. El Señor avisa. Amén. Hermanos, lo único que tenemos que declarar, que confesar es a Jesús, a Cristo. Eso con toda confianza, declárelo, confiéselo y dígaselo a donde se mueva usted, hermano. Apenas salga hoy de acá, que Cristo esté en nuestra boca y confiese. Siempre Dios nos va a dar oportunidad de declarar a Cristo, de confesar a Cristo, siempre. Siempre, y el que me dice que no tiene una oportunidad de hablar de Cristo, no es así. No es así, hermano. Hermanos, nosotros no somos nada ni nadie. No somos nada ni nadie para pactar, para renovar, para declarar, para decretar. No somos nadie para hacer eso. Sí, como dijimos, declarar a Cristo, renovar nuestra mente. Eso está correcto, pero lo tenemos que usar bien. Pero no somos nadie para hacer esto que lo hemos escuchado o en las iglesias está muy de moda hoy en día. Ojo, hermanos, porque el enemigo es muy astuto y nos saca del eje del camino del Señor. Vayan a la palabra. Siempre la palabra, hermanos. Más bien, hermanos, en vez de hablar así, más bien nosotros deberíamos decir esto. Vamos a Santiago 4:15. En vez de hablar así, de decretar, de declarar, de pactar, de renovar, dice la palabra, y esto es Biblia,
dice la palabra que tendríamos que hablar así en Santiago 4:15. ¿Lo tenemos? En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto es Biblia, hermano. ¿Amén? Así tenemos que actuar nosotros. Si el Señor quiere, no podemos, por nuestra manera de hablar, de orar, decretar, pactar, renovar. No somos quién, hermanos. Si el Señor, esto es Biblia, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Me voy a comprar un auto si Dios quiere. Voy a conseguir el mejor trabajo si Dios quiere. Y muchas veces, yo confieso, cometo el error cuando dejo a un cliente y le digo, nos vemos mañana. Y me voy con mi bicicleta y digo, perdón, Señor. Perdón, porque yo hago 2 cuadras y puede ser que el Señor ya no quiera que esté. Entonces vuelvo al cliente y tengo que confesar eso. Vuelvo al cliente nuevo, le levanto el pedido, le entrego. Chao, hasta mañana, si Dios quiere, nos vemos mañana. ¿Amén? Pero que sea una costumbre, hermanos. Y es una manera de confesar. Si Cristo quiere, podemos decir, no sé. Si Jesús quiere. Y lo estamos confesando, lo estamos declarando también a Él. Por eso, siempre, si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, todo, hermano, todo. Todo depende de Dios, todo. De lo más mínimo hasta lo más grande que podamos tener. Dios es nuestro proveedor, hermanos. Él provee todo. Todo lo que vemos viene por Él, porque Él quiso. Amén. Pero bueno, vimos lo que dice Santiago 4:15, pero miren lo que dice el 16, ya que estamos ahí. Pero ahora dice, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que nos jactamos en nuestras soberbias. Muchas veces los cristianos, las cristianas, se jactan, hermanos, nos jactamos. Y esto es lo que tenemos que corregir. No nos tiene que pasar esto. Los cristianos se jactan de que pueden pactar, pueden renovar, pueden declarar, pueden decretar en sus oraciones. Y lo hemos escuchado muchas veces. Y hoy el Señor nos está hablando de que esto está mal, hermanos. Si Dios quiere, todo si Dios quiere, hermanos. Hemos escuchado, o por lo menos yo, que muchos hacen alardes de sus logros. Muchos cristianos hacen alardes de sus logros, ¿no? O sea, se agrandan, ¿no? Por eso hoy empezamos diciendo cómo venimos hoy ante el Señor. Y el Señor le agrada que vengamos humillados ante Él. Porque Él es todo. Nosotros no somos nada, hermano. Dios no necesita, como dijimos ayer, Dios no necesita nada de nosotros. Por amor, Él nos da un lugar acá en su obra. Pero Él, si quiere, hace todo Él. Pero muchos cristianas se jactan en lo que por ahí Dios les dio. Y no lo reconocen a Él, hermanos. Por ahí muchos hacen alardes de sus actividades. Y eso está mal ante Dios. Porque muchas veces hay hombres y mujeres que Dios los llama, pero no se mantienen en humildad. Y eso ya a Dios no le agrada. Y se jactan. Y yo lo he escuchado en muchas predicaciones, iglesias, que empiezan a decir todas estas cosas, ¿no? Pero un día llega la verdad a nuestras vidas, hermanos, y faltan muchas verdades conocer todavía a nosotros. Porque tantos años de cristianos, yo le voy a ser sincero, yo ya lo dije, a mí la pandemia me hizo muy bien, hermanos, me hizo muy bien la pandemia.
Un montón de errores tenía. Montones. Y estuve 32 días sin trabajar y no quería ni ver fútbol, ni ver la tele. Y yo digo que son cosas de Dios, ¿no? Que me llevaba a la palabra, a escuchar prédicas, a investigar. Y llegó muchas verdades a mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por la pandemia. Porque Dios me hizo crecer ahí, pero humildemente lo digo, ¿eh? Fue necesario y Dios sabe hacer las cosas. Gracias a Dios. Y no faltó la comida en la pandemia, en los 32 días que yo estuve sin trabajar. Y me acuerdo de muchos hermanos que me llamaron, como sabían que mi trabajo era el día a día, el que si no vendía no entraba plata, me llamó hasta Vidal. Bueno, no quiero nombrarlo, voy a nombrar a Vidal nomás, pero muchos hermanos, varios hermanos me llamaron ofreciéndome ayuda. Ese es Dios moviéndose, ¿no? Y a todos le dije, como a Vidal, gracias Vidal, pero tenemos todo gracias a Dios. Gracias a Dios. Y no solo el alimento nunca faltó, sino que este alimento lo comí más que nunca, hermano. Me falta un montón, falta un montón. Pero hizo un clic en mi vida. No sé cómo explicarles. Yo hoy en día llego a mi casa y yo quiero, lo puede decir mi mujer, o Mauricio, que me dice, deja eso tanto. Es como uno se siente, hermanos, Y demos la gloria a Dios. No para agrandarnos a nosotros ni nada, pero eso es lo que tenemos que buscar, que el Señor nos llene cada día más con su palabra, hermanos. Para el beneficio de toda la iglesia Fortín de Fe. Dejemos de cosas vanas, hermanos. Esto es lo importante. Las cosas materiales después van a venir, seguro. O capaz que ni la vamos a sentir, porque vamos a estar llenos de la palabra. Vamos a estar llenos, vamos a tener paz, gozo, alegría, contentamiento. Vamos a estar satisfechos. Por ahí nos faltan cosas, sí, pero Cristo nos falta, la palabra nos falta, hermano. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos de eso, de no jactarnos. Porque mucha gente presumen de algo que por ahí Dios les dio. Y se le va la humildad. Y ahí ya no está bueno, hermanos. Tenemos que mantenernos en humildad. Con los dones que Dios nos dio. A eso le agrada a Dios, ¿no? Que cuidemos los dones que Él nos dio, hermanos, Muchos se exhiben con orgullo públicamente. Yo lo he visto, hermano. Públicamente. Se quieren hacer ver. Se jactan. Pero Dios quiere que siempre vengamos a Él con un espíritu humillado, humilde. Como el fariseo, vamos a Lucas 18. Con respecto a esto, Lucas 18:10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. El 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios, Biblia. Amén, hermanos. Hermano, a Dios no le agrada que nos enaltezcamos nosotros mismos, porque Él nos termina humillando, Él nos baja así. Entonces tenemos que prestar atención.
no cometamos esos errores, hermanos. A Dios sí le agrada, hermanos, a Dios le agrada que seamos humildes. Por eso empezamos así, ¿no? Hoy, si somos, ¿cómo vinimos? Con humildad. Que nos humillemos ante Él, le agrada eso al Señor. Y si hacemos de esta manera, Él nos enaltecerá Él. Él, no nosotros mismos, hermanos. Hermanos, estos hermanos que andan pactando, renovando, declarando, decretando, y que a veces yo lo he visto, lo dicen a los gritos, gritan en las oraciones, ¿o no? ¿Lo han visto ustedes? Es algo que lo vemos todos. Bueno, todos estos hermanos que proceden así no copian a Jesús, no copian a Cristo, porque ellos creen que, como lo hemos leído, creen que cuando más griten Dios lo va a escuchar. Y no es así, porque Dios hasta lee nuestra mente, hermanos, ya sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Hermanos, debemos tratar de imitar a nuestro Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro? Jesús, el siervo de Dios. Tenemos que ser buenos discípulos de Él. Ser buenos discípulos es copiarlo a Él, a Jesús, a nuestro Maestro. Y miren lo que dice, para ir terminando ya, miren lo que dice Dios de su siervo Jesús. Vamos a Isaías, la última cita, Isaías 42. Isaías 42, el título es El siervo de Jehová. ¿Lo tienen? Miren lo que dice Dios de su siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Raro, ¿no? Dice que no gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. Y muchas veces yo he pensado, muchas veces hay citas bíblicas en que cuando Jesús hacía un milagro, al que recibió el milagro le decía, anda pero no cuentes nada. ¿O no? Lo podemos ver en Mateo, en los Evangelios, en Lucas. Él sanaba, hacía un milagro y le decía, anda pero no cuentes nada. La humildad del Señor, ¿no? También puede ser porque si se sabía eso iba a ser un lío de gente, ¿no? Buscando al Señor por sanidad nada más. Pero eso el Señor hoy nos habla con humildad. ¿Hacemos las cosas para Dios? Sí, las tenemos que hacer. Y le da la gloria a Él. Pero hermanos, con humildad. Él se agrada en la humildad. Que no nos quite lo que podamos llegar a hacer para Dios, eso. La humildad, no jactarnos nosotros, hermanos. Y decir, si Dios quiere, se va a hacer. Y siempre, gracias a Dios. Siempre, a un hermano lo vemos que hizo algo, gracias a Dios, hermano, que el Señor te utilizó. Gracias a Dios. No enaltezcamos a los hombres, hermano. Solo a Dios. Acá se ha dado muchas buenas palabras. Y gracias a Dios. No ha faltado la palabra en Fortín de Fe. Gracias a Dios. Porque Dios así lo quiso, hermano. Y la presencia del Señor está, hermanos, Y quiere mucho más. El Señor tiene mucho más para Fortín.